Lo que vamos a hacer en este video es explicar de manera muy breve, ¿sí?, en qué consiste el dominio y el rango de una función, de manera que si la pregunta sale en el examen podamos identificar a qué se refiere dominio y rango de una función. Básicamente, recordemos que las funciones le asignan a cada elemento de x un elemento, solamente un elemento ¿en qué? En y, ¿cierto? Entonces, básicamente el dominio son todos los valores que están presentes acá en el conjunto X, en el conjunto de origen. Y el rango son todos estos valores que están en el conjunto de llegada. Muy bien. En este caso nos dan 8 funciones, ¿sí?, de forma analítica. Nos dan la fórmula de las funciones. Y lo que tenemos que hacer es decidir cuál es el dominio, ¿sí?, cuál es el dominio y cuál es el rango, ¿cierto? Dominio es y. Por ahora vamos a hallar el dominio, ¿sí? Vamos a calcular solamente el dominio, los valores que puede tomar ¿quién? X. Entonces, por definición, toda función polinómica, sea x a la 3, x a la 4, x a la 2, x a la 5, todas estas funciones, ¿sí?, estas tres funciones que acabo de señalar, por definición, el dominio son todos los números ¿qué? Todos los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo problema en meter aquí un valor de x negativo, positivo, racional, irracional, 0. No hay ningún problema porque estas funciones polinómicas aceptan cualquier valor real en x. Ustedes lo pueden probar. Pueden reemplazar a x por cualquier número que sea real y siempre obtendrán un valor para y. Entonces, por definición, estas funciones polinómicas donde x está elevada a cualquier número, a cualquier exponente positivo, siempre el dominio son los números reales. Muy bien. A su vez, vamos avanzando con estas otras funciones. Fíjense que esta función es la función ¿qué? Esta es la función raíz. Esta es la función raíz. Recordemos que en matemáticas no podemos, o por lo menos en el conjunto de los números reales, solamente podemos sacar raíz cuadrada a números ¿qué? Positivos. Como en este caso tenemos raíz de x, x solamente puede ser un número ¿qué? Un número real positivo o ¿qué? O 0, ¿cierto? Es decir, puede tomar valores desde 0 hasta más infinito, porque la raíz de 0 sí existe y es 0. Y la raíz de cualquier número positivo también existe. Lo que no existe en los números reales es la raíz de un número negativo. Ya entraríamos entonces a los números ¿qué? Imaginarios. Entonces, cuando salga una raíz, ya sabemos que el dominio no son todos los reales, sino, o en este caso por lo menos la raíz de x, no son todos los reales, sino solamente reales positivos y el 0, es decir, desde 0 hasta más infinito, incluyendo al 0. Por eso aquí puse corchete y no paréntesis. Ahora, con respecto a las funciones logarítmicas, recordemos que el gráfico de una función logarítmica es de este estilo, ¿sí? Es de este estilo, donde este es y este es x. ¿Qué quiere decir? Fíjese que en x, que es el eje horizontal, fíjese que en la parte izquierda de x no tenemos nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no le puedo sacar logaritmo a números ¿qué? Negativos. Es más, esto nunca toca el 0. O sea que el logaritmo de 0 tampoco existe. ¿Qué significa esto entonces? Que lo que hay aquí adentro no puede ser negativo ni 0, porque el logaritmo de un número negativo no existe y porque el logaritmo de 0 no existe. ¿Cómo se escribe eso? Que lo que hay adentro, es decir, x más 2, tiene que ser mayor que ¿qué? Que 0. Y simplemente despejamos esta desigualdad. Despejamos x, como 2 está sumando, pasa al otro lado a restar. Y el dominio de esta función entonces son todos los x, todos los números reales mayores que menos 2. Eso también se puede expresar de esta manera. Muy bien. Miremos esta función, la función exponencial. Esta es la función exponencial. Esta función exponencial, el gráfico de ella es de este estilo. Empieza por acá, nunca toca el 0 y aquí crece
crece cada vez más rápido, ¿cierto? Tiene un crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que si este es el eje X, el dominio son los valores que puede tomar X. Si este es el eje X, pues mire que toma valores tanto a la izquierda como a la derecha. La gráfica azul tiene valores a la izquierda y a la derecha, lo que no pasaba con logaritmo, que no tenía nada a la izquierda. Entonces todas las funciones exponenciales en general, ¿sí? O por lo menos esta forma simple, e a la x, el dominio son todos los números ¿qué? Son todos los números reales. Mire que acepta números negativos, el 0, y números positivos. Donde va a tener problemas la función exponencial es en el rango, ¿cierto? Porque fíjese que en y, que es el eje vertical, solamente toma valores positivos, no negativos. Seguimos con estas. Esta es la función racional, ¿sí? Se llama racional porque x aparece en el denominador, aparece abajo. Y aquí solamente hay un inconveniente, y es que siempre el denominador, recordemos que no podemos en matemáticas dividir entre 0, ¿cierto? No podemos dividir entre 0. Es decir, el denominador nunca puede ser 0. Por eso, en este caso, simplemente x debe ser distinto de ¿qué? De 0. Entonces, el dominio de esta función, ¿cómo se escribiría? Serían todos los números reales menos ¿quién? El 0. ¿Sí? En este caso serían, me sirven todos los reales menos el 0, porque si x es 0, 1 sobre 0 no existe, no me da un valor para y. Y por último, las funciones trigonométricas. En este caso tenemos tangente. Básicamente uno podría revisar la gráfica de tangente, ¿cierto? Uno podría revisar la gráfica de tangente. Básicamente es de este estilo. ¿Sí? Infinitamente. Y hay algunos valores donde la tangente no existe. Perdón, los coloco acá. O sea, hay unas asíntotas verticales, ¿cierto? Hay unas asíntotas verticales donde la tangente no existe, nunca toma ese valor. ¿Y qué valores son esos? Son todos los múltiplos de ¿quién? Todos los múltiplos de, en este caso, pi medios. Entonces serían todos los números reales menos algunos múltiplos de ¿quién? De pi medios, es decir, de 90 grados. Aquí ya habría que entrar a revisar un poco más cómo es la función tangente, ¿cierto? Pero el objetivo del video en general era ilustrar el concepto de dominio y cómo el dominio de las diferentes funciones se puede calcular dependiendo de la forma que tiene la gráfica, ¿sí? Y dependiendo de los valores que puede tomar la función en x, ¿vale? Muy bien. Ahora, con respecto al rango. Vamos a escribir rango de y, ¿sí? En este caso, rango de y acá, rango de y, rango, vamos a escribirlo acá, rango de y rango de y. Perdón por el espacio ahí. Con respecto al rango, función polinómica, en este caso x a la 3. X a la 3 puede tomar números positivos y negativos a la vez, dependiendo si x es positivo o negativo. Por lo tanto, el rango de esta función también son todos los números reales. Lo mismo pasa con esta función polinómica, todos los números reales. Está igual, todos los números reales. Funciones polinómicas, cuando el exponente es impar, el rango son todos los números reales. Cuando en una función polinómica el rango no son todos los números reales, cuando tenemos exponentes pares, porque cuando hay un exponente par, no importa si x es positivo o negativo, siempre el resultado va a ser positivo. Entonces, por colocar un ejemplo, y igual a x4. El dominio de esta función son todos los números reales, porque x puede tomar cualquier valor, ya lo habíamos dicho, función polinómica, dominio de todos los reales. Pero el rango de esa función no son todos los reales, porque el resultado de x a la 4, el resultado de elevar cualquier número a un exponente par, siempre va a ser un número positivo, ¿sí? Entonces el rango, de una función polinómica de este estilo siempre va a ser positivo o por lo menos 0. Cuando x es 0, pues toma el valor de 0, ¿cierto? Entonces, para colocar ese ejemplo. Pero si tenemos exponentes impares, en este caso, por ejemplo, este es 1, ¿sí? En estos tres casos, el dominio son todos los reales también. Recordemos que la función raíz tiene un gráfico de este estilo, ¿sí? Se va aplanando un poco la curva,
pero nunca llega a estar del todo horizontal. Entonces, fíjese que el rango acá, que es decir, los valores de y, solamente toma valores ¿qué? Positivos, claro. La raíz de un número negativo no existe y siempre el resultado de una raíz va a ser un número positivo. ¿Eso cómo se escribe? Que el rango son los reales positivos o el cero, ¿cierto? Unido con el cero, porque la raíz de cero pues es cero. Muy bien, con respecto al logaritmo, que ya habíamos puesto acá la gráfica, fíjese que en y el logaritmo toma valores negativos, cero y positivos, o sea que el dominio de una función logaritmo, de esta función logaritmo, serían todos los números reales. No tiene problemas ni arriba ni abajo en y. Con respecto a la función exponencial, ya habíamos dicho que tiene problemas por debajo de 0, o sea que esta función nunca toma valores negativos, siempre da positivo. Entonces, los reales que el rango serían los reales positivos. Con respecto a esta función, que es 1 sobre x, esta función, si x es negativo, va a dar un número negativo. Si x es positivo, va a dar un número ¿qué? Positivo. Pero esta función nunca va a valer 0. De la única manera que puede valer 0 es que el número de arriba fuera 0 y es 1. Entonces, el rango de esta función son todos los números reales menos ¿quién? Menos el 0. Muy bien. Y por último, la función tangente, mire que en y no tiene ningún problema, toma valores negativos y positivos, por debajo del 0 y por encima del 0. Eso quiere decir entonces que el rango de esta función son todos los números reales. Más o menos ese es el repaso de dominio y rango de funciones.